12. La mujer de la iglesia. Don Juan y yo nos quedamos sentados en silencio. No tenía más preguntas que hacerle y parecía que él ya me había dicho todo lo que era pertinente. No podrían haber sido más de las 7, pero la plaza estaba desierta. Era una noche cálida. En ese pueblo, en las noches, la gente usualmente se pasea por la plaza hasta las 10 u 11. Empecé a reconsiderar lo que sucedía. Mi aprendizaje con Don Juan se acercaba a su fin. Él y su bando iban a realizar el sueño de los brujos, dejar este mundo y entrar en dimensiones inconcebibles. Basándome en mi limitado éxito en el ensueño, creía que esa meta no era ilusoria, sino en extremo sobria, aunque contraria a la razón. Buscaban percibir lo desconocido y lo habían logrado. Don Juan estaba en lo correcto cuando decía que al inducir un desplazamiento sistemático del punto de encaje, en soñar libera la percepción, agrandando el campo de lo que puede ser percibido. Para los brujos de su bando, el ensueño no solamente les había abierto las puertas a otros mundos perceptibles, sino que también los preparó para entrar completamente conscientes de sí en esos reinos. Para ellos, el ensueño se había convertido en algo inefable, sin precedentes, algo cuya naturaleza y alcance solo podían ser aludidos, como refirió Don Juan cuando dijo que el ensoñar es la puerta a la luz y a la oscuridad del universo. Solo una cosa quedaba pendiente para ellos: mi encuentro con el desafiante de la muerte. Lamentaba que Don Juan no me hubiera avisado con anterioridad para poder prepararme mejor. Pero él era un nahual que siempre hacía todo lo que era de importancia en el momento, y sin previo aviso. Por un rato, me sentí muy bien, tranquilamente sentado con Don Juan en esa plaza, esperando a que los eventos se desarrollaran. Pero luego mi estabilidad emocional sufrió un altibajo, y en fracciones de segundo me encontré dentro de una oscura desesperación. Me asaltaron triviales consideraciones acerca de mi seguridad, mis metas, mis esperanzas y mis preocupaciones en el mundo. Al examinar todo esto, tuve que admitir que la única preocupación real que yo tenía era acerca de mis 3 compañeras en el mundo de Don Juan. Aunque si lo pensaba, ni siquiera eso me preocupaba verdaderamente. Don Juan les había enseñado a ser la clase de brujas que siempre sabían qué hacer. Y lo más importante aún, las había preparado para saber qué hacer con lo que sabían. Habiendo sido despojado, desde hacía mucho tiempo, de toda razón mundana posible para sentirme angustiado, lo único que me quedaba era el miedo de morir a manos del desafiante de la muerte, la preocupación por mí mismo. Y me entregué a ella desvergonzadamente, una última jugada antes de desaparecer. Me puse tan asustado, que me dio náusea. Traté de disculparme, pero Don Juan se rió. El que te vomites de miedo no te hace de ninguna manera único, dijo. Cuando yo conocí al desafiante de la muerte, me oriné en los pantalones. Créeme. Esperé en silencio durante un momento intolerablemente largo. ¿Estás listo?, preguntó. Dije que sí. Levantándose de la banca añadió. Entonces ya nos vamos. Y ahora descubriremos cómo vas a actuar cuando estés en la línea de fuego. Me condujo de regreso a la iglesia. Hasta el día de hoy, de lo único que me puedo acordar de aquella caminata es que tuvo que arrastrarme todo el camino. Pero no recuerdo haber llegado a la iglesia o haber entrado en ella. Lo próximo que supe es que estaba arrodillado en un largo y desgastado banco de iglesia, junto a la mujer que había visto antes. Me estaba sonriendo. Miré alrededor tratando de localizar a Don Juan, pero no estaba a la vista. Hubiera salido de ahí volando si no me hubiera detenido la mujer, agarrándome del brazo. ¿Por qué habrías de tener tanto miedo de una pobrecita como yo?, me preguntó en inglés. Me quedé pegado en el lugar donde estaba arrodillado. Lo que me cautivó por completo e instantáneamente fue su voz. No puedo describir qué es lo que había en el sonido rasposo de su voz, que llegaba a lo más recóndito de mí. Era como si siempre hubiera conocido esa voz. Me quedé allí inmóvil, atrapado por ese sonido. Me preguntó algo más en inglés, pero no pude entender lo que decía. Me sonrió con dulzura. Está bien, susurró en español. Estaba arrodillada a mi derecha. Entiendo perfectamente lo que es el verdadero miedo, vivo con él, añadió. Estaba a punto de hablarle, cuando escuché la voz del emisario en mi oído. Es la voz de Ermelinda, tu nodriza, dijo.
Lo único que sabía yo de Ermelinda era la historia que me contaron, que había muerto en un accidente, atropellada por un camión. Que la voz de la mujer me trajera esas memorias era algo impactante. Experimenté una momentánea y agonizante ansiedad. «Soy tu nodriza», exclamó la mujer suavemente, «¡qué extraordinario! ¿Quieres mi chichi?». Su cuerpo se convulsionó de risa. Hice un supremo esfuerzo para mantenerme calmo. Sabía que estaba perdiendo la ecuanimidad rápidamente, y que en cualquier momento iba a perder el control de mi razón. «No te preocupes por mi broma», dijo en voz baja. «La verdad es que me caes muy bien. Estás llenísimo de energía. Y nos vamos a llevar muy bien». Dos hombres viejos se arrodillaron enfrente de nosotros. Uno de ellos volteó la cabeza y nos miró con curiosidad. Ella no les puso ninguna atención, y continuó susurrándome al oído. «Déjame tomar tu mano», pidió. Pero su petición era como una orden. Le di mi mano, incapaz de negarme. «Gracias. Gracias por tu confianza en mí», susurró. El sonido de su voz me estaba volviendo loco. Un sonido rasposo, tan exótico, tan absolutamente femenino. Bajo ninguna condición la hubiera considerado como la voz elaborada de un hombre tratando de sonar como una mujer. No era una voz ronca ni dura. Era como el sonido de pies descalzos caminando suavemente sobre grava. Hice un tremendo esfuerzo para romper una capa invisible de energía que parecía haberme envuelto. Creí haberlo logrado. Me levanté, listo para irme, y lo hubiera hecho si la mujer no se hubiera también levantado y susurrado en mi oído. «No huyas. Hay tantas cosas que te tengo que decir». Detenido por la curiosidad, me senté automáticamente. Increíblemente, mi ansiedad y mi miedo se desvanecieron repentinamente. Hasta tuve la suficiente presencia de ánimo para preguntarle: «¿Es usted verdaderamente una mujer?». Se rió entre dientes, como una niña, y luego me dijo una intrincada frase. «Si te atreves a pensar que me transformaría en un hombre temible para causarte daño, estás gravemente equivocado», dijo, acentuando aún más esa extraña, hipnótica voz. «Tú eres mi benefactor. Yo soy tu sirvienta, como he sido la sirvienta de todos los nahuales que te precedieron». Haciendo acopio de toda la energía que pude, le dije lo que pensaba. «Puede usted tomar mi energía», dije. «Es un regalo para usted, pero no quiero que me den ningún regalo de poder. Y le digo esto sinceramente. No puedo tomar tu energía gratis», susurró. «Yo pago por lo que recibo, ese es el trato. Es una tontería regalar tu energía». «Créame, he sido un tonto durante toda mi vida», dije. «Puedo darme el lujo de hacerle un regalo. No me causa ningún problema. Usted necesita la energía, tómela. Pero yo no puedo cargar cosas innecesarias. No tengo nada, y me encanta no tenerlo». «A lo mejor», dijo con un aire pensativo. Le pregunté agresivamente si quería decir que a lo mejor tomaría mi energía, o que no me creyó que no tenía nada y que me encantaba no tenerlo. Se rió con deleite y dijo que a lo mejor tomaría mi energía ya que yo era tan generoso de ofrecérsela. Pero que tenía que hacer un pago. Me tenía que dar algo de valor similar. Al escucharla hablar, me di cuenta de que hablaba el español con un extravagante acento extranjero. Añadía un fonema extra en la sílaba media de cada palabra. Nunca en mi vida había escuchado a nadie hablar así. «Su acento es verdaderamente extraordinario», dije. «¿De dónde es?». «De casi la eternidad», dijo suspirando. Habíamos empezado a entablar una conexión. Comprendí por qué suspiró. Ella era lo más cercano a lo permanente, mientras que yo era transitorio. Esa era mi ventaja. El desafiante de la muerte estaba acorralado, y yo era libre. La examiné de cerca. Parecía tener entre 35 y 40 años. Era de piel oscura, una mujer completamente india, casi corpulenta, pero no gorda, ni siquiera pesada. Podía ver que la piel de sus brazos y sus manos era suave, sus músculos firmes y jóvenes. Juzgué que medía entre 1,70 m o 75. Tenía puesto un vestido largo, un rebozo negro y guaraches. Estando arrodillada también le podía ver sus tobillos, y parte de sus bien formadas pantorrillas. Su cintura era delgada. Tenía unos senos grandes los cuales no podía, o quizá no quería esconder bajo su rebozo.
Su cabello era negro azabache y estaba atado en una larga trenza. No era hermosa, pero tampoco era fea. Sus facciones no eran de ninguna manera sobresalientes. No podía haber atraído la atención de nadie, excepto por sus ojos, que los mantenía bajos, escondidos debajo de sus enormes, largas y espesas pestañas. Eran unos ojos magníficos, claros y serenos. Aparte de los ojos de Don Juan, yo nunca había visto otros ojos más brillantes, más vivos. Sus ojos me inspiraron total confianza. Ojos como esos no podrían ser malévolos. Sentí una oleada de optimismo, y la sensación de que la había conocido toda mi vida. Pero también estaba consciente de algo más: mi inestabilidad emocional. Esta era, en el mundo de Don Juan, como mi enfermedad crónica. Tenía momentos de agilidad mental, esperanza y sencillez, pero luego entraba la desconfianza y las dudas abominables. Este evento con la mujer de la iglesia no iba a ser diferente. Mi mente sospechosa se salió repentinamente con el pensamiento de que ya estaba cayendo preso del encanto de esa mujer. Aprendió español cuando era ya grande, ¿no es así? Dije solo para salirme de mis pensamientos y evitar que los leyera. Solo ayer, replicó, con una risa cristalina. Sus pequeños y blancos dientes brillaban como una hilera de perlas. La gente se dio vuelta para mirarnos. Bajé mi frente como si estuviera orando profundamente. ¿Hay algún lugar donde podamos hablar? Pregunté. Estamos hablando aquí, dijo. Aquí he hablado con todos los nahuales de tu línea. Si susurras, nadie se dará cuenta de que estamos hablando. Me moría de ganas de preguntarle cuántos años tenía, pero un pensamiento sobrevino a mi rescate. Me acordé de que por años un amigo mío estuvo tendiéndome toda clase de trampas para que le confesara mi edad. Detestaba sus banales preocupaciones, y ahora yo estaba a punto de comportarme de la misma manera. Dejé mi empeño instantáneamente. Le quise contar eso a ella solo para seguir conversando. Parecía saber lo que estaba pasando por mi mente. Me apretó el brazo en un gesto amistoso, como diciendo que acabábamos de compartir un pensamiento. En lugar de darme un regalo, ¿me puede decir algo que me ayude en mi camino?, le pregunté. Movió la cabeza negativamente. No, susurró. Somos extremadamente diferentes. Más diferentes de lo que creí posible. Se levantó y se deslizó fuera de la banca. Hizo hábilmente una genuflexión frente al altar mayor. Se persignó, y me hizo una seña para que la siguiera a un altar que estaba a un costado, a nuestra izquierda. Nos hincamos en la banca, frente a un crucifijo de tamaño natural. Antes de que tuviera tiempo de decir nada, ella habló. He estado viva por larguísimo tiempo, dijo. La razón por la cual he durado tanto es porque controlo los cambios y movimientos de mi punto de encaje, y porque no me quedo aquí en tu mundo por mucho tiempo. Tengo que ahorrar la energía que obtengo de los nahuales de tu línea. ¿Cómo es existir en otros mundos?, le pregunté. Es como estar en un ensueño, excepto que tengo más movilidad y me puedo quedar en cualquier lugar cuanto quiera. Tal como si te quedaras todo el tiempo que quisieras en cualquiera de tus ensueños. Cuando está usted en este mundo, ¿está atada solamente a esta área? No. Voy a todos lados, a donde se me da la gana. ¿Va siempre como mujer? He sido más tiempo mujer que hombre. Me gusta definitivamente mucho más ser mujer. Creo que ya casi se me olvidó cómo ser hombre. Soy una mujer. ¿Sabes? Me tomó de la mano y me hizo que le tocara la entrepierna. Mi corazón latía en mi garganta. Era realmente una mujer. No puedo simplemente tomar tu energía, dijo cambiando el tema. Tenemos que llegar a otro acuerdo. En esos momentos me llegó otra oleada de raciocinios mundanos. Le quería preguntar dónde vivía cuando estaba en este mundo. No necesité decirle en voz alta mi pregunta para obtener una respuesta. Eres muchísimo más joven que yo, dijo, y ya tienes dificultades para decirle a la gente dónde vives. Y aunque los lleves a tu propia casa o la casa que alquilas, no es ahí donde vives. Hay tantas cosas que le quisiera preguntar, pero todo lo que hago es tener pensamientos estúpidos. No necesitas preguntarme nada. Tú ya sabes lo que sé. Todo lo que necesitaste fue un empujón para reclamar lo que ya sabías.
Yo te di y aún te estoy dando ese empujón. No solo tenía pensamientos estúpidos, sino que estaba en un estado de tal sugestión, que tan pronto acabó de decir que yo sabía lo que ella sabía, ya sentía que sabía todo, y que no necesitaba hacerle más preguntas. Riéndome, le conté cuán crédulo era yo. No eres crédulo, me aseguró con autoridad. Sabes todo porque ahora estás totalmente en la segunda atención. Mira a tu alrededor. Por un momento, no pude enfocar mi vista. Era exactamente como si se me hubiera metido agua a los ojos. Cuando acomodé mi vista, supe que algo portentoso había ocurrido. La iglesia era diferente, más oscura, siniestra, y de alguna manera más dura. Me levanté y di un par de pasos hacia la nave. Lo que atrapó mi atención fueron las bancas. No estaban hechas de tablas de madera, sino de largos, delgados y retorcidos postes. Estas eran bancas caseras, puestas adentro de un magnífico edificio de piedra. También la luz de la iglesia era diferente. Era amarillenta, y su brillo creaba las sombras más oscuras que jamás había yo visto. Venía de las velas de todos los altares de la iglesia, y era una luz que se mezclaba de lo más bien con las masivas paredes de piedra y los adornos coloniales de la iglesia. La mujer me miraba, la brillantez de sus ojos era verdaderamente notable. En ese momento supe que estaba ensoñando y que ella dirigía el ensueño. Pero no le tenía miedo ni a ella ni al ensueño. Me alejé del altar lateral y volví a mirar a la nave de la iglesia. Había gente arrodillada rezando, mucha gente, extrañamente pequeña, de piel oscura casi negra. Podía ver las cabezas de la muchedumbre, un mar de cabezas inclinadas. Los que estaban más cerca de mí me miraban con obvio desapruebo. Estaba boquiabierto ante ellos, y ante todo lo demás. La gente se movía, pero no había sonido. No puedo oír nada, le dije a la mujer, y mi voz retumbó, haciendo eco, como si estuviera dentro de una concha hueca. Casi todas las cabezas se dieron vuelta a mirarme. La mujer me jaló de regreso a la oscuridad del altar lateral. Los escucharás si no los oyes con tus oídos, dijo. Escucha con tu atención de ensueño. Pareció como si todo lo que necesitara fuera su insinuación. De repente me inundó el monótono sonido de una multitud rezando. Fui inmediatamente arrastrado por el sonido. Me parecía que era el sonido más exquisito que jamás hubiera escuchado. Quería hablar entusiastamente de esto con la mujer, pero no estaba a mi lado. La busqué. Ya casi estaba en la puerta. Se dio la vuelta para señalarme que la siguiera. La alcancé en el atrio. No había luces en las calles. La única iluminación era la luz de la luna. La fachada de la iglesia era también diferente. No estaba terminada. Había pedazos de cantería por todos lados. No había casas ni edificios alrededor de la iglesia. A la luz de la luna, la escena era espectral. ¿A dónde vamos?, le pregunté. A ningún lado, contestó. Venimos aquí afuera simplemente para tener más espacio, para estar solos. Aquí podemos hablar hasta por los codos. Me instó a que me sentara en una pieza de piedra caliza medio cincelada. La segunda atención tiene infinitos tesoros que pueden ser descubiertos, comenzó. La posición inicial en la que el ensoñador pone su cuerpo es de importancia clave. Y es ahí donde está el secreto de los brujos antiguos, que aún en mis tiempos ya eran antiguos. Cávila sobre esto, tú que estás siempre empeñado en saber la edad de esos brujos. Se sentó tan cerca de mí, que sentí el calor de su cuerpo. Me puso un brazo alrededor de mi hombro, y me presionó contra su pecho. Su cuerpo tenía una fragancia de lo más peculiar. Me recordaba el olor de árboles o de artemisa. No era que ella trajera puesto un perfume. Parecía como si todo su ser exudara ese olor característico de los bosques de pino. El calor de su cuerpo tampoco era como el mío o como el de cualquiera que yo conociera. Su calor era fresco y mentolado, parejo y balanceado. El pensamiento que se me vino a la mente fue que su calor presionaría implacablemente, pero sin prisa. Empezó a susurrar en mi oído izquierdo. Dijo que los regalos que había dado a los nahuales de mi línea tenían que ver con lo que los brujos antiguos llamaban las posiciones gemelas.
lo que significaba que la posición inicial en la que el ensoñador mantiene su cuerpo para empezar a ensoñar es imitada en la posición en que mantiene su cuerpo energético durante los ensueños, a fin de fijar el punto de encaje en cualquier sitio que escoja. Las dos posiciones forman una unidad, dijo, y a los brujos antiguos les llevó miles de años descubrir la relación perfecta entre posiciones gemelas. Comentó, con una risita, que los brujos de ahora nunca tendrán ni el tiempo ni la disposición para hacer todo ese trabajo, y que los hombres y las mujeres de mi línea tenían verdaderamente suerte de tenerla a ella para que les diera regalos. Su risa tenía un notable sonido cristalino. No comprendí su explicación sobre las posiciones gemelas. Le dije descaradamente que no quería practicar esas cosas, sino solamente saber de ellas como posibilidades intelectuales. ¿Qué es exactamente lo que quieres saber?, me preguntó suavemente. Explíqueme qué quiere decir con las posiciones gemelas, o la posición inicial en la que el ensoñador pone su cuerpo para empezar a ensoñar, le dije. ¿Cómo te acuestas para empezar a ensoñar?, preguntó. De cualquier manera, no tengo ningún patrón. Don Juan nunca hizo hincapié en este punto. Bueno, yo sí hago hincapié en él, dijo, y se levantó. Cambió de posición. Se sentó a mi derecha y susurró en mi otro oído que de acuerdo a lo que ella sabía, la posición en la que uno pone el cuerpo es de mayor importancia. Propuso una manera muy fácil de comprobar eso, llevando a cabo un ejercicio extremadamente delicado pero sencillo. Empieza tu ensueño acostándote en tu lado derecho, con las rodillas ligeramente dobladas, dijo. La disciplina es mantener esa posición y quedarse dormido en ella. Luego, en el ensueño, el ejercicio es ensoñar que te acuestas exactamente en la misma posición y te quedas dormido otra vez. ¿Qué sucede con eso?, pregunté. Eso hace que el punto de encaje se fije, y quiero decir que realmente se fije, en cualquier posición en la que se encuentre en el instante en que uno se quede dormido por segunda vez. ¿Cuáles son los resultados de este ejercicio? La percepción total. Estoy segura que tus maestros ya te han dicho que mis regalos son regalos de percepción total, ¿no es así? Sí. Pero creo que nunca me fue claro lo que es la percepción total, mentí. Me ignoró y continuó diciéndome que las 4 variantes del ejercicio eran quedarse dormido acostado del lado derecho, del izquierdo, boca arriba y boca abajo. Y luego, en el ensueño, el ejercicio era ensoñar que uno se quedaba dormido por segunda vez en la misma posición en la que había comenzado a ensoñar. Me prometió resultados extraordinarios, e imposibles de predecir. Cambió bruscamente de tema y preguntó, ¿cuál regalo quieres para ti? No quiero ningún regalo. Ya se lo dije antes. Insisto. Te tengo que ofrecer un regalo y tú lo tienes que aceptar. Es nuestro convenio. Nuestro convenio es que nosotros le damos energía. Así que tómela de mí. Esto corre por mi cuenta. Es mi regalo para usted. La mujer pareció quedarse atónita. Y persistí en decirle que estaba bien que ella tomara mi energía. Hasta le confesé que ella me gustaba inmensamente. Naturalmente lo dije con toda sinceridad. Había algo en ella sumamente triste y al mismo tiempo sumamente atractivo. Vamos de regreso a la iglesia, murmuró. Si realmente quiere darme un regalo, dije, lléveme a dar un paseo por este pueblo, a la luz de la luna. Movió la cabeza afirmativamente. Siempre y cuando no digas una sola palabra, dijo. ¿Por qué no?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque estamos ensoñando, dijo. Te voy a llevar a un sitio aún más profundo en mi ensueño. Explicó que mientras nos quedáramos en la iglesia, yo tendría suficiente energía para pensar y conversar, pero más allá de los límites de esa iglesia era una situación diferente. ¿Por qué es eso?, pregunté atrevidamente. En un tono muy serio que no solo aumentó su misterio sino que me aterró, la mujer dijo. ¿Por qué no hay allá afuera? Esto es un ensueño. Estás en la 4ª compuerta del ensueño, ensoñando mi ensueño. Me dijo que su arte era ser capaz de proyectar su intento, y que todo lo que veía a mi alrededor era su intento. En un susurro dijo que la iglesia y el pueblo eran el resultado de su intento. No existían y sin embargo sí existían.
Mirándome a los ojos, añadió que este era uno de los misterios de intentar las posiciones gemelas del ensueño en la segunda atención, y que se podía hacer, pero no explicar ni comprender. Me dijo entonces que venía de una línea de brujos que sabía cómo proyectar su intento en la segunda atención y moverse con él. Su versión era que los brujos de su línea practicaban el arte de proyectar sus pensamientos durante el ensueño, para así poder lograr una verdadera reproducción de cualquier objeto, o estructura, o punto sobresaliente, o escena que escogieran. Dijo que los brujos de su línea empezaban por mirar fijamente un simple objeto, memorizando cada uno de sus detalles. Luego cerraban los ojos y visualizaban el objeto, y después corregían su visualización con el objeto real hasta que pudieran verlo en su totalidad con los ojos cerrados. El próximo paso en este esquema de desarrollo era ensoñar con el objeto y crear en el ensueño, desde el punto de vista de su propia percepción, la completa materialización del objeto. Este acto, dijo la mujer, era llamado el primer paso hacia la percepción total. De allí pasaban a visualizar más y más complejos artículos. Su objetivo final era que todos ellos juntos visualizaran un mundo total y después lo ensoñaran para así crear un reino totalmente real donde pudieran existir. Cuando cualesquiera de los brujos de mi línea eran capaces de hacer eso, la mujer prosiguió, podían fácilmente jalar a cualquiera adentro de su intento, adentro de su ensueño. Esto es lo que estoy haciendo ahora contigo, y lo que hice con todos los nahuales de tu línea. La mujer se rió como si le diera pena hacer tales aseveraciones. Es mejor que lo creas, dijo como si supiera que no le había creído. Poblaciones enteras desaparecieron ensoñando de esta manera. Esa es la razón por la que te dije que la iglesia y el pueblo aquí son uno de los misterios de intentar en la segunda atención. Usted dijo que poblaciones enteras desaparecieron de esta manera, ¿cómo fue esto posible? Pregunté. Primero visualizaron y luego recrearon en su ensueño la misma escena, contestó. Tú nunca has visualizado nada, así que para ti es muy peligroso entrar en mi ensueño. Me advirtió que cruzar la cuarta compuerta y viajar a lugares que existen solamente en el intento de alguien era peligrosísimo, ya que cada objeto en ese ensueño tenía que ser lo máximo de lo personal. ¿Todavía quieres ir?, preguntó. Dije que sí, y me dio más información sobre las posiciones gemelas. La esencia de su explicación era que, por ejemplo, si yo estuviera ensoñando con mi pueblo natal, y mi ensueño hubiera comenzado al acostarme en mi lado derecho, podría fácilmente quedarme en el pueblo de mi ensueño, si me acostara en mi lado derecho en el ensueño y ensoñara que me había quedado dormido. El segundo ensueño no sería solo un ensueño de mi pueblo natal, sino el ensueño más concreto que uno se pueda imaginar. Estaba yo seguro de que en mi entrenamiento de ensueño había tenido innumerables ensueños que fueron tan reales como el mundo diario, pero ella me aseguró que todos sucedieron de pura casualidad, ya que el único modo de tener absoluto control de los ensueños es usando la técnica de las posiciones gemelas. Y no me preguntes cómo sucede, porque no lo sé, añadió. Simplemente sucede, como todo lo demás. Hizo que me levantara y volvió a advertir que no hablara ni me alejara de ella. Me tomó de la mano gentilmente, como si fuera un niño, y se dirigió a un grupo de oscuras siluetas de casas. Estábamos en una calle empedrada. Piedras de río habían sido enterradas de lacio. Una presión desigual había creado superficies desiguales. Parecía que los albañiles siguieron los contornos del suelo, sin tomarse la molestia de nivelarlo. Las casas eran grandes edificios polvorientos de un piso, pintados de blanco y con techos de tejas. Había gente andando silenciosamente a la luz de la luna. Sombras oscuras adentro de las casas me daban la sensación de vecinos curiosos pero asustados, chismorreando detrás de sus puertas. También podía ver las montañas alrededor del pueblo. Al contrario de lo que me había sucedido en todos mis ensueños, mis procesos mentales estaban intactos. Mis pensamientos no eran cancelados por la fuerza de los eventos en el ensueño. Y mis cálculos mentales me decían que estaba en la versión de ensueño del mismo pueblo donde Don Juan vivía, pero en una época distinta. Mi curiosidad llegaba al máximo. Realmente estaba con el desafiante de la muerte en su ensueño. Quería observar todo, estar totalmente alerta. Quería probar todo viendo energía.
Me sentí avergonzado de tener que gritar mi intento, pero la mujer me apretó firmemente la mano, señalándome que estaba de acuerdo conmigo. Sintiéndome aún absurdamente apenado, automáticamente grité mi intento de ver. A lo largo de mis prácticas de ensueño, siempre usé la frase quiero ver energía. Algunas veces, lo tenía que repetir una y otra vez hasta obtener resultados. Esta vez, al empezar a repetirlo de la manera usual, la mujer empezó a reír a carcajadas. Su risa era como la de Don Juan, el resultado de un total abandono. ¿Cuál es el chiste?, pregunté de alguna manera contagiado por su hilaridad. A Juan Matus no le caen bien los brujos antiguos en general, y yo en particular, dijo la mujer entre ataques de risa. Todo lo que tenemos que hacer para ver en nuestros ensueños, es señalar con nuestro meñique el objeto que queremos ver. Hacerte que grites en mi ensueño, es su manera de mandarme su mensaje. Tienes que admitir que es verdaderamente ingenioso. Hizo una pequeña pausa, y luego dijo en tono de revelación. Claro está que gritar como un idiota también funciona. El sentido del humor de los brujos me dejaba siempre perplejo. Se reía tanto, que pareció incapaz de proseguir con nuestra caminata. Me sentí estúpido. Cuando se calmó y estuvo otra vez perfectamente serena, me dijo con cortesía que yo podía señalar cualquier cosa que quisiera en su ensueño, incluyéndola a ella misma. Señalé una casa con el dedo meñique de mi mano izquierda. No había energía en esa casa. La casa era como cualquier objeto de un sueño regular. Señalé todo a mi alrededor, con el mismo resultado. Señálame a mí, me urgió. Tienes que corroborar que este es el método que los ensoñadores usan para ver. Estaba totalmente en lo cierto. Ese era el método. En el instante en que la señalé con mi dedo meñique, se volvió una masa de energía muy peculiar. Su forma energética era exactamente como Don Juan me la había descrito, una enorme concha de mar enroscada hacia adentro a lo largo de una hendidura longitudinal. Soy el único ser generador de energía en este ensueño, dijo. Así que sería apropiado que solamente observes. En ese momento, me cayó de golpe por primera vez la inmensidad de la broma de Don Juan. Había planeado enseñarme a gritar en mis ensueños para que pudiera gritar en lo personal e íntimo del ensueño del desafiante de la muerte. Este detalle me pareció tan chistoso que me inundaron oleadas sofocantes de risa. Continuemos con nuestra caminata, dijo la mujer suavemente cuando ya no me quedaba más risa. Había solo 2 calles que se cruzaban, cada una tenía 3 cuadras de casas. Caminamos a lo largo de las 2 calles, no una vez, sino 4. Miré todo y escuché con mi atención de ensueño cualquier tipo de ruido. Había muy pocos ruidos, solo perros ladrando en la distancia, o gente hablando en susurros cuando pasábamos. El ladrido de los perros me trajo una desconcertante y profunda añoranza. Tuve que detenerme. Busqué alivio recargando mi hombro contra la pared. El contacto con la pared me asombró, no porque la pared fuera en lo mínimo inusitada, sino porque me había recargado en una pared sólida, como cualquier otra pared en el mundo de todos los días. La sentí con mi mano libre, haciendo correr mis dedos por su áspera superficie. Era verdaderamente una pared. El impacto de su realidad acabó de inmediato con mi añoranza y renovó mi interés por observar todo. Estaba buscando, específicamente, características que pudieran ser correlacionadas con el pueblo de mis días. Sin embargo, a pesar de cuán atentamente observara, no tuve éxito. Había una plaza en ese pueblo, pero estaba enfrente a la iglesia, de cara al atrio. A la luz de la luna, las montañas alrededor del pueblo eran claramente visibles y casi reconocibles. Traté de orientarme, observando la luna y las estrellas, como si estuviera en la realidad consensual de la vida diaria. Era una luna menguante, tal vez un día después de llena. Estaba alta en el horizonte. Serían entre las 8 y las 9 de la noche. Podía ver la constelación de Orión a la derecha de la luna. Sus 2 estrellas principales, Betelgeuse y Rigel, estaban en una línea derecha horizontal con la luna. Calculé que eran los comienzos de diciembre. Mi tiempo era mayo. En mayo, Orión no está a la vista a esa hora. Me quedé mirando fijamente la luna tanto tiempo como pude. Nada cambió. En lo que a mí concernía, esa era la luna en diciembre. La desigualdad de tiempo me excitó mucho.
Al volver a examinar el horizonte del sur, podía distinguir el mismo pico como de campana que era visible desde el patio de la casa de don Juan. Lo siguiente que traté de hacer fue descubrir dónde se podría localizar su casa. Por un instante creí encontrar el sitio. Esto me causó tal euforia que solté la mano de la mujer. Una tremenda ansiedad se posesionó de mí inmediatamente. Y con ello, la clarísima idea de que tenía que regresar a la iglesia, porque si no, iba a caer muerto ahí mismo. Me di la vuelta y salí corriendo a toda velocidad. La mujer me tomó rápidamente de la mano y corrió conmigo. Al aproximarnos a la iglesia, noté que en ese ensueño, el pueblo estaba detrás de la iglesia. Si hubiera tomado esto en consideración quizá me podría haber orientado. Pero en esos momentos ya no tenía más atención de ensueño, y enfoqué lo que me quedaba de esta en los detalles arquitectónicos y ornamentales de la parte trasera de la iglesia. Nunca había visto esa parte en el mundo de todos los días, y pensé que si pudiera grabar en mi memoria sus características, tal vez podría más tarde compararlas con los detalles de la verdadera iglesia. Ese fue el plan que fabriqué en el momento. Sin embargo, algo dentro de mí despreciaba mis esfuerzos de validación. Durante todo mi aprendizaje tuve siempre la necia insistencia por la objetividad, la cual me había forzado a revisar todo lo referente al mundo de don Juan. Pero en realidad, lo que estaba en juego no era la validación en sí, sino la necesidad de usar este impulso de objetividad como un soporte para protegerme en los momentos de intensa desconexión cognitiva. De modo que cuando llegaba el tiempo de comprobar lo que había confirmado, nunca lo llevaba a cabo. Dentro de la iglesia, la mujer y yo nos arrodillamos frente al pequeño altar en el lado izquierdo de la nave, donde habíamos estado, y en el siguiente instante, me desperté en la bien iluminada iglesia de mis días. La mujer se persignó y se levantó. Automáticamente hice lo mismo. Me tomó del brazo y empezó a caminar hacia la puerta. Espere, dije, sorprendiéndome de que pudiera hablar. No podía pensar claro, pero traté de hacerle una intrincada pregunta. Lo que quería saber era cómo podía ella tener la energía para visualizar todos los detalles de un pueblo entero. Sonriendo me contestó la pregunta que no había hecho. Me dijo que era muy buena visualizando, porque después de una vida entera de hacerlo, había tenido muchas vidas para perfeccionarlo. Añadió que el pueblo que yo había visitado y la iglesia donde habíamos hablado eran ejemplos de sus más recientes visualizaciones. La iglesia era la misma donde Sebastián fue sacristán. Ella misma se había dado la tarea de memorizar cada detalle de cada rincón de esa iglesia y de ese pueblo, en este caso, por una necesidad de supervivencia. Terminó con una idea de lo más perturbadora. Ya que tú conoces bastante este pueblo, aunque nunca hayas tratado de visualizarlo, dijo, ahora me estás ayudando a visualizarlo. Te apuesto a que no me lo creerías si te dijera que este pueblo que estás mirando realmente no existe afuera de tu intento y el mío. Me escudriñó y se rió de mi sentido de horror, ya que acababa de comprender lo que me estaba diciendo. ¿Estamos todavía ensoñando?, pregunté asombrado. Sí, estamos ensoñando, dijo. Pero este ensueño es más real que el otro, porque tú me estás ayudando. No me es posible explicarlo más allá de decir que simplemente está sucediendo. Como todo lo demás, señaló su alrededor. No hay manera de decir cómo sucede, pero sucede. Acuérdate siempre de lo que te dije, este es el misterio de intentar en la segunda atención. Me jaló gentilmente más cerca de ella. Paseemos por la plaza de este ensueño, dijo. Pero quizá debería de arreglarme un poco para que te sientas más a gusto. Cambió expertamente su apariencia, mientras yo la miraba sin comprender. Lo hizo con maniobras simples y mundanas. Se quitó su falda larga, revelando una falda común y corriente a media pantorrilla que traía puesta debajo. Luego acomodó su trenza en un moño. Cambió sus huaraches por unos zapatos de 3 centímetros de tacón que traía en una pequeña bolsa de tela. Volteó su rebozo negro reversible, quedando con una estola de color amarillento. Se veía como una típica mujer mexicana de clase media de la ciudad, de visita en ese pueblo. Entrelazó los dedos de su mano con los míos con el aplomo de una mujer y se dirigió a la plaza. ¿Qué le pasó a tu lengua?, dijo en inglés. ¿Se la comió el gato?
Estaba yo totalmente absorto con la inconcebible posibilidad de que todavía estuviera en un ensueño. Lo que es más, estaba empezando a creer que si fuera verdad, corría el riesgo de nunca despertarme. En un tono indiferente que no pude reconocer como el mío, dije: no me había dado cuenta hasta ahora de que me habló en inglés antes. ¿Dónde lo aprendió? En el mundo de allá afuera. Hablo muchos idiomas. Hizo una pausa y me escudriñó. He tenido tiempo para aprenderlos. Ya que vamos a pasar mucho tiempo juntos, algún día te enseñaré mi propio idioma. Se rió, sin duda, al ver mi desesperación. Me detuve. ¿Vamos a pasar mucho tiempo juntos?, pregunté traicionando mi terror. Por supuesto, contestó en tono de jubiloso. Y te lo tengo que decir muy generosamente, me vas a dar tu energía gratis. Tú mismo me dijiste eso. ¿No es cierto? Yo estaba estupefacto. ¿Cuál es el problema?, preguntó cambiando de nuevo al español. No me digas que te arrepentiste de tu decisión. Somos brujos. Es demasiado tarde para que cambies de parecer. No tienes miedo, ¿verdad? Una vez más, estaba yo a punto de perder el conocimiento de puro terror, pero si hubiera tenido que explicar qué era lo que me aterraba, no hubiera sabido qué decir. Ciertamente no tenía miedo de estar con el desafiante de la muerte en otro de sus ensueños, o de perder la razón, o hasta la vida. Me pregunté si tenía miedo de algo maligno. Pero la idea de algo maligno no podría pasar mi examen. Como resultado de todos esos años en el mundo de los brujos, había aprendido, sin lugar a dudas, que lo único que existe en el universo es energía. Lo maligno es simplemente una configuración de la mente humana abrumada por la fijación del punto de encaje en su posición habitual. Lógicamente, no había nada que pudiera temer. Yo sabía eso, pero también sabía que mi verdadera debilidad era no tener la fluidez para fijar instantáneamente mi punto de encaje en cualquier posición nueva a la que se desplazara. El contacto con el desafiante de la muerte estaba desplazando mi punto de encaje a una tremenda velocidad, y yo no tenía la destreza para sostener la presión. El resultado final era una vaga pseudo sensación de miedo de que quizá no iba a ser capaz de despertarme. No hay ningún problema, dije. Continuemos con nuestra caminata de ensueño. Entrelazó su brazo con el mío y llegamos al parque en silencio. No fue de ningún modo un silencio forzado. Pero mi mente daba vueltas sin parar. Hacía solamente unas horas había caminado con don Juan del parque a la iglesia, en medio del más horrible miedo. Ahora, estaba caminando de regreso de la iglesia al parque con la causa de mi miedo, y estaba aterrado como nunca, pero de una manera diferente, más madura y más mortal. Empecé a mirar a mi alrededor para ponerle un alto a mis preocupaciones. Si esto era un ensueño, como creía que lo era, habría una manera de probarlo. Señalé con mi dedo meñique las casas, la iglesia, el pavimento, la calle. Señalé a gente. Señalé todo. Hasta agarré a un par de personas atrevidamente, a quienes parecía asustar más de la cuenta. Sentí sus masas. Eran tan reales como cualquier cosa que considero real, excepto que no generaban energía. Todo parecía real y normal, sin embargo era un ensueño. Giré hacia la mujer, quien estaba apretada contra mí, y la cuestioné al respecto. Estamos ensoñando, dijo con su voz rasposa y se rió. Pero ¿cómo pueden la gente y las cosas alrededor nuestro ser tan reales, tan tridimensionales? El misterio de intentar en la segunda atención. Exclamó reverentemente. Esas personas ahí son tan reales que hasta tienen pensamientos. Ese fue el último golpe. No quise saber más. Me quería abandonar a ese ensueño. Un considerable jalón del brazo me trajo de regreso al momento. Habíamos llegado a la plaza. La mujer se detuvo y me jaló para que me sentara en una banca. Supe que tenía problemas cuando al sentarme, no sentí la banca debajo de mí. Empecé a girar. Sentí que estaba elevándome. Le di un fugaz vistazo al parque, como si lo estuviera viendo desde arriba. Aquí me acabé, grité. Creí que me estaba muriendo. Las vueltas ascendentes a la luz, se convirtieron en vueltas descendentes a la oscuridad. Terese, volando en alas del intento. Haz un esfuerzo, Nahual, me urgió la voz de una mujer. No te hundas.
Vuelve a la superficie, vuelve a la superficie. Usa tus técnicas de ensueño. Mi mente empezó a trabajar. Lo primero que se me ocurrió fue que era la voz de alguien cuyo idioma nativo era el inglés. También pensé que para usar técnicas de ensueño, tenía que encontrar un punto de partida para energetizarme. Abre los ojos, dijo la voz. Ábrelos ahora. Usa la primera cosa que veas como punto de partida. Hice un esfuerzo supremo y abrí los ojos. Vi árboles y un cielo azul. Era de día. Una cara borrosa me estaba escudriñando, pero no pude enfocar mis ojos. Creí que era la mujer de la iglesia mirándome. Usa mi cara, dijo la voz. Era una voz muy familiar, aunque no la podía identificar. Haz de mi cara tu punto de partida. Después mira todo lo demás, repitió la voz. Mis oídos se despejaron y también mis ojos. Miré fijamente a la cara borrosa, y luego a los árboles del parque, a una banca de hierro forjado, a la gente caminando, y de vuelta a la cara. A pesar de que ésta cambiaba cada vez que la miraba fijamente, empecé a experimentar un sentido de mínimo control. Cuando tuve mayor dominio de mis facultades, se hizo obvio que la mujer estaba sentada en la banca, sosteniendo mi cabeza en su regazo. Y no era la mujer de la iglesia, era Carol Tiggs. ¿Qué estás haciendo aquí?, dije jadeando. Mi miedo y mi sorpresa eran tan intensos que hubiera saltado para salir corriendo, pero mi cuerpo no estaba en lo absoluto bajo el control de mis procesos mentales. Siguieron momentos angustiosos, en los que traté desesperada pero inútilmente de levantarme. El mundo a mi alrededor era demasiado claro, para permitirme creer que estaba todavía ensoñando, aunque mi completa falta de dominio muscular me hacía sospechar que esto era posiblemente un ensueño. Además, la presencia de Carol Tiggs era demasiado abrupta, no había antecedentes que la justificaran. Cautelosamente, traté de levantarme solo con mi voluntad, como lo había hecho cientos de veces en mis ensueños, pero no pasó nada. Si alguna vez necesité ser objetivo, ese era el momento. Tan cuidadosamente como pude, empecé a mirar todo lo que estaba dentro del campo de mi visión, primero con un solo ojo. Tomé la consistencia entre las imágenes de mis ojos, como una indicación de que me encontraba en la realidad consensual de la vida diaria. Lo siguiente que hice fue examinar a Carol Tiggs. En ese momento me percaté de que podía mover los brazos. Era solo la parte inferior de mi cuerpo la que estaba realmente paralizada. Toqué la cara y las manos de Carol Tiggs. La abracé. Era sólida, no tuve duda que era la Carol Tiggs verdadera. Mi alivio fue enorme, ya que por un instante me envolvió la oscura sospecha de que era la mujer de la iglesia disfrazada de Carol. Con sumo cuidado, Carol me ayudó a que me sentara en la banca. Había estado tendido sobre mi espalda, con la mitad del cuerpo en la banca y la mitad en el suelo. Me di cuenta entonces de algo totalmente fuera de lo común. Traía puestos unos pantalones azules de mezclilla, descoloridos, y botas cafés de cuero. También traía una chaqueta de mezclilla y una camisa de algodón. Espera un poco, le dije a Carol, mírame. ¿Es esta mi ropa? ¿Soy yo mismo? Carol se rió y me sacudió de los hombros, de la manera en que siempre lo hacía para denotar camaradería, hombría, como si fuera uno de mis amigos. Estoy viendo tu hermosa persona, dijo en un chistoso tono de falseo forzado. Mi dueño y señor, ¿quién más podría ser? ¿Cómo demonios puedo traer puestos pantalones de mezclilla y botas? Insistí, si no tengo esta clase de ropa. Lo que traes puesto es mi ropa. Te encontré desnudo. ¿Dónde? ¿Cuándo? Alrededor de la iglesia, hace como una hora. Vine a la plaza a buscarte. El nahual me mandó para ver si te podía encontrar. Te traje ropa en caso de que la necesitaras. Le dije que me hacía sentir terriblemente vulnerable y avergonzado haber estado caminando ahí sin ropa. Lo raro era que no había nadie alrededor, me aseguró. Pero sentí que me lo estaba diciendo solamente para disminuir mi zozobra. Su sonrisa juguetona me lo dijo. Debo haber estado con el desafiante de la muerte toda la noche. Capaz que hasta esta mañana, dije, ¿qué día es hoy? No te preocupes por las fechas, dijo riéndose. Cuando estés más centrado, tú mismo podrás contar los días. No te burles de mí, Carol Tiggs. ¿Qué día es hoy?
Mi voz era tan áspera que no parecía pertenecerme. Es el día después de la gran fiesta, dijo, golpeándome suavemente en el hombro. Todos te hemos estado buscando desde ayer en la noche. ¿Pero qué estoy haciendo aquí? Te llevé al hotel enfrente de la plaza. No te podía cargar todo el camino hasta la casa del Nahual. Hace unos minutos saliste corriendo del cuarto y terminaste aquí. ¿Pero por qué no le pediste ayuda al Nahual? Porque este es un asunto que nos concierne solamente a ti y a mí. Lo tenemos que resolver juntos. Eso me calló. Lo que decía tenía perfecto sentido. Le hice otra pregunta insistente. ¿Qué dije cuando me encontraste? Dijiste que habías estado tan profundamente en la segunda atención, por un tiempo tan largo, que todavía no estabas completamente racional. Todo lo que querías hacer era dormir. ¿Cuándo perdí el control de mis músculos? Hace solo un momento. Ya te va a regresar. Tú mismo sabes que es normal perder el control del habla o de tus extremidades cuando entras en la segunda atención y recibes una considerable sacudida de energía. Y cuando perdiste tu ceseo, Carol, la agarré totalmente desprevenida. Se me quedó mirando intensamente, y se rió de buena gana. He estado tratando de deshacerme de eso por un largo tiempo, confesó. Creo que es terriblemente molesto oír a una mujer adulta ceseando. Además, tú lo odias. Admitir que siempre había odiado su ceseo no me fue difícil. Don Juan y yo habíamos tratado de curarla, pero llegamos a la conclusión de que no estaba interesada en curarse. Su ceseo la hacía extremadamente atractiva a todos, y Don Juan estaba convencido de que a ella le encantaba eso, y que no lo iba a dejar. Escucharla hablar sin cesear era tremendamente agradable y excitante para mí. Me demostraba que ella era capaz de cambios radicales por sí misma, algo de lo que Don Juan y yo nunca estuvimos seguros. ¿Qué más te dijo el Nahual cuando te mandó a buscarme? Pregunté. Dijo que estabas en medio de un encuentro con el desafiante de la muerte. En un tono confidencial, le revelé a Carol que el desafiante de la muerte era una mujer. Ella, imperturbable, dijo que ya lo sabía. ¿Cómo puedes saberlo? Grité. Además de Don Juan, nadie ha sabido esto nunca. ¿Te lo dijo Don Juan? Por supuesto que me lo dijo, contestó, sin perturbarse por mis gritos. Lo que has pasado por alto es que yo también conocí a la mujer de la iglesia. La conocí antes que tú. Hablamos amigablemente en la iglesia por un buen rato. Creí que Carol me decía la verdad. Lo que estaba describiendo era algo que Don Juan haría. Con toda probabilidad, había mandado primero a Carol como un explorador, para sacar conclusiones. ¿Cuándo viste al desafiante de la muerte? Pregunté. Hace un par de semanas, me contestó en un tono casi indiferente. Para mí no fue gran cosa, no tenía energía que darle, o por lo menos, no la energía que esa mujer quiere. Entonces, ¿por qué la viste? Es también parte del acuerdo entre los brujos y el desafiante de la muerte tratar con la mujer Nahual. La vi porque el Nahual dijo que tú y yo somos intercambiables, y no por otra razón. Nuestros cuerpos energéticos se han fusionado muchas veces. ¿No te acuerdas? La mujer y yo hablamos de la facilidad con la que nos fusionamos. Me quedé con ella como 3 o 4 horas, hasta que el Nahual entró y me sacó. ¿Te quedaste en la iglesia todo el tiempo? Pregunté. No podía creer que se hubieran quedado arrodilladas ahí por 3 o 4 horas, hablando simplemente de la fusión de nuestros cuerpos energéticos. Me llevó a otra faceta de su intento, concedió Carol después de pensar por un momento. Me hizo ver cómo se escapó de sus captores. Carol Tiggs me contó entonces una historia de lo más intrigante. Dijo que de acuerdo a lo que la mujer de la iglesia le hizo ver, todos los brujos de la antigüedad cayeron, irrevocablemente, presos de los seres inorgánicos. Después de capturarlos, los seres inorgánicos les daban poder para ser los intermediarios entre nuestro mundo y su reino, un reino que la gente conocía como el otro mundo. El desafiante de la muerte fue inevitablemente atrapado en las redes de los seres inorgánicos. Carol estimaba que quizá había pasado miles de años como prisionero, hasta el momento en que fue capaz de transformarse en mujer.
llegó a la clara conclusión de que esa era su única salida de ese mundo el día que descubrió que los seres inorgánicos contemplan el principio femenino como indestructible. Descubrió que ellos creen intensamente que el principio femenino tiene tal flexibilidad, y que su campo es tan vasto, que los seres femeninos no caen fácilmente en trampas y arreglos, y que difícilmente puede caer o permanecer en prisión. Después de averiguar esto, la transformación del desafiante de la muerte fue tan completa y tan detallada que instantáneamente lo arrojaron fuera del reino de los seres inorgánicos. ¿Te dijo que los seres inorgánicos aún la persiguen? Pregunté. Por supuesto que la persiguen, me aseguró Carol. La mujer me dijo que tiene que cuidarse de sus perseguidores cada momento de su existencia. ¿Qué le pueden hacer? Darse cuenta de que era un hombre, y capturarla de vuelta, supongo. Creo que les tiene miedo, más de lo que tú crees que sea posible temerle a nada. Imperturbablemente, Carol me dijo que la mujer de la iglesia estaba totalmente consciente de mi encuentro con los seres inorgánicos, y que también sabía del explorador azul. Sabe todo acerca de ti y de mí, Carol continuó. Y no porque yo le haya dicho nada, sino porque ella es parte de nuestras vidas y de nuestro linaje. Mencionó que siempre nos había seguido a todos nosotros, y a ti y a mí en particular. Carol me enumeró los eventos de nuestras vidas que la mujer conocía, en los que Carol y yo habíamos actuado juntos. Al estar Carol hablando, empecé a experimentar una nostalgia única por la misma persona que estaba enfrente de mí, Carol Tiggs. Deseaba desesperadamente abrazarla. Traté de alcanzarla, pero perdí el equilibrio y caí al suelo. Carol me ayudó a levantarme hacia la banca. Examinó ansiosamente mis piernas y las pupilas de mis ojos, mi cuello y la parte baja de mi espalda. Dijo que aún estaba sufriendo un impacto energético. Sostuvo mi cabeza en su regazo, y me acarició como si fuera un niño que fingía estar enfermo, y al cual había que seguirle la cuerda. Después de un rato me sentí mejor, hasta empecé a recobrar el control de mi cuerpo. ¿Qué te parece la ropa que traigo puesta? Me preguntó Carol de repente. Estoy demasiado engalanada para la ocasión. ¿Crees que me veo bien? Carol Tiggs estaba siempre exquisitamente vestida. Si había algo seguro acerca de ella era su impecable gusto con respecto a la ropa. Durante todo el tiempo que la había conocido, era una broma entre Don Juan y el resto de nosotros que su única virtud era su pericia para comprar ropa y usarla con elegancia y estilo. Su pregunta me pareció muy extraña, y le hice un comentario. ¿Por qué estarías tú insegura de tu apariencia? Nunca antes te ha molestado. ¿Estás tratando de impresionar a alguien? Por supuesto, estoy tratando de impresionarte a ti, dijo. Pero este no es el momento, protesté. Lo que importa es lo que está sucediendo con el desafiante de la muerte, no tu apariencia. Te sorprendería saber lo importante que es mi apariencia, se rió. Mi apariencia es un asunto de vida o muerte para nosotros dos. ¿De qué me estás hablando? Me haces recordar al Nahual preparando mi encuentro con el desafiante de la muerte. Casi me vuelve loco con sus misterios. ¿Estaban justificados sus misterios? Preguntó Carol con una expresión mortalmente seria. Ciertamente que lo estaban, admití. También mi apariencia. Sígueme la corriente. ¿Cómo me encuentras? Atractiva. Común y corriente. Repulsiva. Abrumadora. Mandona. Pensé por un momento e hice mi evaluación. Encontré a Carol muy atractiva. Esto me pareció bastante extraño. Nunca había pensado conscientemente sobre su atractivo. Te encuentro divinamente hermosa, le dije. De hecho, estás verdaderamente despampanante. Entonces esta debe ser la apariencia correcta, suspiró. Trataba yo de comprender lo que ella quería decir cuando volvió a hablar. Me preguntó, ¿cómo te fue con el desafiante de la muerte? Le conté brevemente sobre mi experiencia, sobre todo el primer ensueño. Le dije que creía que el desafiante de la muerte me había hecho ver ese pueblo, pero en otro tiempo en el pasado. Pero eso no es posible, dijo abruptamente. En el universo no hay ni pasado ni futuro, solo existe el momento. Sé que era el pasado, dije. Era la misma iglesia, pero un pueblo diferente. Piensa por un momento, insistió.
lo único que hay en el universo es energía, y la energía tiene solamente aquí y ahora, un infinito y siempre presente aquí y ahora. Entonces, ¿qué crees que me pasó, Carol? Cruzaste la cuarta compuerta del ensueño con la ayuda del desafiante de la muerte, dijo. La mujer de la iglesia te llevó a su ensueño, a su intento. Te llevó a su visualización de este pueblo. Obviamente, lo visualizó en el pasado, y esa visualización está aún intacta en ella. Como su visualización actual de este pueblo debe de estarlo también. Después de un largo rato me hizo otra pregunta. ¿Qué más hizo la mujer contigo? Le conté sobre el segundo ensueño. El ensueño del pueblo como existe hoy en día. Ahí tienes, dijo. No solo te llevó la mujer a su viejo intento, sino que además te ayudó a cruzar la cuarta compuerta, haciendo que tu cuerpo energético viajara a otro lugar que existe hoy, por supuesto, únicamente en su intento. Carol hizo una pausa, y me preguntó si la mujer de la iglesia me había explicado lo que significaba intentar en la segunda atención. Carol estaba hablando de conceptos que Don Juan nunca mencionaba. ¿De dónde sacaste todas esas insólitas ideas? Pregunté verdaderamente maravillado de lo lúcida que estaba. Carol me aseguró en un tono muy feliz y agradable que la mujer de la iglesia le había explicado muy a fondo lo intrincado de esos conceptos. En estos momentos estamos intentando en la segunda atención, continuó. La mujer de la iglesia hizo que nos quedáramos dormidos. Tú aquí, y yo en Tucson. Y luego nos volvimos a dormir en nuestros ensueños. Pero tú no te acuerdas de esa parte, mientras que yo sí. El secreto de las posiciones gemelas. Acuérdate de lo que la mujer te dijo. El segundo ensueño es el misterio de intentar en la segunda atención la única forma de cruzar la cuarta compuerta del ensueño. Después de una larga pausa, durante la cual no pude articular una sola palabra, dijo. Creo que la mujer de la iglesia verdaderamente te hizo un regalo, aunque no querías recibirlo. Su regalo fue añadir su energía a la nuestra, para movernos hacia adelante y hacia atrás en el aquí y el ahora del universo. Me agité extremadamente. Las palabras de Carol eran precisas y apropiadas. Había definido algo que yo consideraba indefinible, aunque no sabía qué era lo que había definido. Si me hubiera podido mover, me hubiera levantado de un salto para abrazarla. Sonrió beatíficamente, mientras que yo le hablaba apasionado y nervioso sobre el significado que sus palabras tenían para mí. Comenté retóricamente que Don Juan nunca me había dicho nada similar. A lo mejor no lo sabe, dijo Carol, no de una manera ofensiva o egoísta, sino conciliadora. Me quedé callado por un rato, extrañamente vacío de pensamientos. Luego mis pensamientos y palabras explotaron como un volcán. La gente caminaba alrededor de la plaza, mirándonos fijamente de vez en cuando, o deteniéndose frente a nosotros para observarnos. Debíamos ser todo un espectáculo. Carol Tibbs acariciándome y besándome la cara, mientras yo hablaba frenéticamente de su lucidez y mi encuentro con el desafiante de la muerte. Cuando fui capaz de caminar, me guió de la plaza al único hotel del pueblo. Me aseguró que aún no poseía la energía para ir a la casa de Don Juan, pero que todos allí sabían dónde estábamos. ¿Cómo pueden saber dónde estamos? Pregunté. El nahual es un brujo muy astuto, contestó riéndose. Él me dijo que si te encontraba energéticamente deshecho, debería de alojarte en el hotel, en lugar de arriesgarme a cruzar el pueblo llevándote a cuestas. Sus palabras, y especialmente su sonrisa, me hicieron sentir tal alivio que seguí caminando en un estado de arrobamiento. Doblamos la esquina y llegamos a la entrada del hotel, media cuadra hacia abajo, casi enfrente de la iglesia. Atravesamos el desolado vestíbulo, y subimos unas escaleras de cemento al segundo piso, directamente a un frugal cuarto que realmente nunca había visto. Carol dijo que yo ya había estado ahí, sin embargo, yo no recordaba ni el cuarto ni el hotel, pero estaba tan cansado que no quise ni pensar en ello. Simplemente me hundí en la cama, boca abajo. Todo lo que quería hacer era dormir, a pesar de estar extremadamente agitado. Aunque todo parecía ordenado, había muchos cabos sueltos. Me llegó una oleada repentina de excitación nerviosa y me sentí. Nunca te dije que no acepté el regalo del desafiante de la muerte, dije enfrentando a Carol. ¿Cómo lo supiste? Oh, pero si me lo dijiste tú mismo, protestó sentándose en la cama junto a mí.
Estabas muy orgulloso de ello. Eso fue lo primero que te salió de la boca cuando te encontré. Hasta entonces, esa fue la única respuesta que no me dejó completamente satisfecho. Lo que estaba relatando no sonaba como algo que yo hubiera dicho. Creo que me interpretaste mal, dije. Simplemente no quería obtener nada que me desviara de mi meta. ¿Quieres decir que no te sentiste orgulloso de rechazarla? No, no sentí nada. No soy capaz de sentir nada, excepto miedo. Estiré las piernas y puse la cabeza en la almohada. Sentía que si cerraba los ojos y no continuaba hablando, me quedaría dormido en un instante. Le conté a Carol cómo discutí con Don Juan al principio de mi asociación con él, sobre lo que me confesó era su motivo para guardar el camino del guerrero. Había dicho que el miedo lo mantenía avanzando en línea recta, y que lo que más miedo le daba era perder al nahual, al abstracto, al espíritu. Comparado con perder al nahual, la muerte no es nada, había dicho con una nota de verdadera pasión en su voz. Mi miedo de perder al nahual es la única cosa real que tengo, porque sin él estaría peor que muerto. Le conté a Carol cómo inmediatamente le contradije, jactándome de que yo era impenetrable al miedo. Le aseguré que si tenía que guardar un camino estricto, la fuerza que me movería tendría que ser el amor. Don Juan había contestado que a la hora de la verdad, el miedo es la única condición válida para un guerrero. Yo me había sentido secretamente victorioso porque hallé su mentalidad muy estrecha. La rueda ha dado una vuelta completa, le dije a Carol, y veme ahora. Te puedo jurar que la única cosa que me mantiene avanzando es el miedo de perder al nahual. Carol se me quedó viendo con una mirada extraña que nunca le había visto. Me atrevo a no estar de acuerdo, dijo suavemente. El miedo no es nada comparado con el afecto. El miedo te hace correr alocadamente, el amor te hace mover inteligentemente. ¿Qué es lo que estás diciendo, Carol Tibbs? ¿Son los brujos ahora gente de amores? No me contestó. Se acostó junto a mí, y apoyó su cabeza en mi hombro. Nos quedamos allí en ese parco cuarto por un largo rato en silencio total. Siento lo que sientes, dijo Carol abruptamente. Ahora, trata de sentir lo que yo siento. Lo puedes hacer. Pero hagámoslo en la oscuridad. Carol estiró su brazo y apagó la luz encima de la cama. Me enderecé de un salto. Una sacudida de miedo me traspasó como electricidad. Tan pronto como Carol apagó la luz, se hizo de noche dentro del cuarto. En medio de una gran agitación, le pregunté a Carol acerca de ello. Todavía no estás totalmente sólido, dijo con una gran tranquilidad. Tuviste un encuentro de proporciones monumentales. Haberte sumergido tan profundamente en la segunda atención te dejó un poco maltrecho, por así decirlo. Por supuesto que es de día, pero tus ojos aún no se pueden ajustar a la tenue luz de este cuarto. Me volví a acostar, más o menos convencido. Carol siguió hablando, pero no la estaba escuchando. Sentí las sábanas. Eran sábanas reales. Recorrí la cama con mis manos. Era una cama. Me estiré hacia el suelo, y toqué con mis manos las frías baldosas del piso. Me salí de la cama y revisé todos los objetos del cuarto y del baño. Todo era perfectamente normal, perfectamente real. Le dije a Carol que cuando apagó la luz, tuve la clara sensación de que estaba ensoñando. Date un respiro, dijo. Acaba con estas tontas investigaciones, vente a la cama y descansa. Abrí las cortinas de la ventana que daba a la calle. Afuera era de día, pero en el momento en que la cerré se hizo de noche adentro. Carol me rogó que regresara a la cama. Dijo que temía que me saliera corriendo y acabara en la calle, como sucedió antes. Tenía razón. Regresé a la cama sin darme cuenta de que no se me había ocurrido, ni siquiera por un instante, señalar las cosas con el dedo meñique. Era como si ese conocimiento no hubiera existido en mi mente. La oscuridad en el cuarto del hotel era de lo más extraordinaria. Me provocó un delicioso sentido de paz y armonía. También me provocó una profunda tristeza, una añoranza de calor humano, de compañía. Me sentí más que abrumado. Nunca me había pasado algo así. Me acosté en la cama, tratando de recordar si esa añoranza era algo común en mí. No lo era. Las añoranzas que conocía no eran por compañía humana, eran abstractas.
eran más bien una clase de tristeza por no poder alcanzar algo indefinido. Me estoy haciendo añicos, le dije a Carol. Estoy a punto de llorar por la gente. Pensé que iba a interpretar lo que dije como algo chistoso, porque lo dije casi en son de broma. Guardó silencio y pareció estar de acuerdo conmigo. Suspiró. Estando en un estado mental inestable, me sentí inmediatamente arrastrado hacia la emocionalidad. Me volví hacia ella en la oscuridad, y murmuré algo que en un momento más lúcido me hubiera parecido bastante irracional. Te adoro total y absolutamente, dije. Aseveraciones de esa índole entre los brujos de la línea de Don Juan eran intolerables. Carol Tiggs era la mujer nahual. Entre nosotros dos no había necesidad de demostraciones de afecto. De hecho, ni siquiera sabíamos lo que sentíamos el uno por el otro. Don Juan nos había enseñado que entre los brujos no hay disposición ni tiempo para tales sentimientos. Carol me sonrió y me abrazó. El afecto que yo sentía por ella me consumía de tal manera que involuntariamente comencé a llorar. Tu cuerpo energético se está moviendo hacia adelante en los filamentos luminosos de energía del universo, susurró en mi oído. Nos lleva el regalo del desafiante de la muerte. Tenía suficiente energía para comprender lo que estaba diciendo. Hasta le pregunté si ella misma entendía lo que todo eso significaba. Me apaciguó con un susurro en mi oído. Sí, entiendo. El regalo que el desafiante de la muerte te dio fueron las alas del intento. Y con ellas, tú y yo nos estamos ensoñando en otro tiempo. En un tiempo que está aún por venir. La hice a un lado y me sentí. La manera como Carol estaba expresando esos complejos pensamientos de brujos me perturbaba. Su tendencia no era tomar los pensamientos conceptuales seriamente. Siempre bromeábamos entre nosotros sobre que ella no tenía una mente filosófica. ¿Qué es lo que te pasa?, le pregunté. Tu desarrollo es nuevo para mí, Carol, la bruja filósofa. Estás hablando como Don Juan. Todavía no se rió. Pero en cualquier momento. Ya viene rodando, y cuando finalmente llegue, me va a ser la cosa más fácil del mundo ser una bruja filósofa. Ya verás. Y nadie será capaz de explicarlo porque simplemente sucederá. Una campana de alarma sonó en mi mente. Tú no eres Carol, grité. Eres el desafiante de la muerte disfrazado de Carol. Lo sabía. Carol Tiggs se rió, sin perturbarse por mi acusación. No seas absurdo, dijo. Te vas a perder la lección. Sabía que tarde o temprano, me ibas a salir con esto porque no puedes controlarte. Créeme, soy Carol. Pero estamos haciendo algo que nunca hemos hecho, estamos intentando en la segunda atención, como los brujos de la antigüedad solían hacerlo. No quedé convencido, pero no tenía más energía para continuar con mi discusión, ya que algo como los grandes vórtices de mis ensueños estaba empezando a jalarme. Escuché la voz de Carol vagamente en mi oído. Nos estamos ensoñando a nosotros mismos. Ensueña tu intento de mí, inténtame hacia adelante. Inténtame hacia adelante. Con gran esfuerzo expresé mi pensamiento más íntimo. Quédate aquí conmigo para siempre, dije con la lentitud de un tocacintas que no funciona bien. Me respondió algo incomprensible. Quería reírme de mi propia voz, pero en esos momentos el vórtice me tragó. Cuando desperté, estaba solo en el cuarto del hotel. No tenía la menor idea cuánto tiempo había dormido. Me sentí extremadamente desilusionado de no encontrar a Carol a mi lado. Me vestí apresuradamente y bajé al vestíbulo del hotel para buscarla. Además, quería sacudirme algo de la extraña somnolencia que se había pegado a mí. En la recepción me dijeron que la mujer americana que había rentado el cuarto acababa de salir hacia la plaza. Corrí a la plaza, esperando alcanzarla, pero no estaba a la vista. Era mediodía, el sol brillaba en un cielo sin nubes. Hacía bastante calor. Caminé hacia la iglesia. Mi sorpresa fue genuina, aunque lenta, al darme cuenta de que verdaderamente había visto el detalle arquitectónico de su estructura en aquel ensueño. Sin interés, jugué con la idea de que a lo mejor Don Juan y yo habíamos examinado la parte trasera de la iglesia, y no me acordaba de ello. Pensé eso, pero no me importó. Mi esquema de validación no tenía ningún significado para mí. De todas maneras, estaba demasiado soñoliento para que me interesara.
De ahí caminé lentamente hacia la casa de don Juan, todavía buscando a Carol. Estaba seguro de que la iba a encontrar allí, esperándome. Don Juan me recibió como si yo hubiera resucitado de entre los muertos. Él y sus compañeros se hundieron en una gran agitación, y me examinaron de pies a cabeza con franca curiosidad. ¿Dónde estuviste?, preguntó imperiosamente don Juan. No podía comprender la razón de todo ese alboroto. Le dije que había pasado la noche con Carol en el hotel cerca de la plaza, ya que no tenía energía para caminar de regreso de la iglesia a su casa, pero que ellos ya sabían esto. Nosotros no sabíamos nada de eso, contestó secamente. ¿No le dijo Carol que estaba conmigo?, le pregunté en medio de una débil sospecha, la cual, si no hubiera estado tan exhausto, me hubiera alarmado sobremanera. Nadie contestó. Se miraban los unos a los otros penetrantemente. Encaré a don Juan y le dije que tenía la impresión de que él había mandado a Carol a buscarme. Don Juan se paseó de arriba a abajo por el cuarto, sin decir nada. Carol Tibbs no ha estado con nosotros, dijo. Y tú estuviste ido por 9 días. Mi fatiga impidió que me desmoronara con tales aseveraciones. Su tono de voz y la preocupación que los otros mostraban eran prueba suficiente de que estaba hablando en serio. Pero yo me encontraba tan entumecido que no pude decir nada. Don Juan me pidió que les contara, con todo detalle posible, lo que había sucedido entre el desafiante de la muerte y yo. Me sorprendió que fuera capaz de recordar tanto, y de poder transmitir todo eso a pesar de mi fatiga. Un momento de frivolidad rompió la tensión cuando les dije cuánto se había reído la mujer de mis gritos en su ensueño. Señalar con el dedo meñique funciona mejor, le dije a don Juan, pero sin ningún sentimiento de recriminación. Don Juan preguntó si la mujer había tenido alguna otra reacción a mis gritos, además de reírse. No tenía memoria de ninguna otra reacción, excepto su regocijo y el hecho de que había comentado lo mal que ella le caía a él. No me cae mal, protestó don Juan. Simplemente no me gusta lo coercitivo de los brujos antiguos. Dirigiéndome a todos dije que personalmente esa mujer me gustaba inmensa e imparcialmente. Y que había amado a Carol Tibbs como nunca pensé que pudiera amar a nadie. No parecieron apreciar lo que les decía. Se miraban unos a otros como si me hubiera vuelto repentinamente loco. Quería decir más, explicarles todo, pero don Juan, quizá para prevenir que empezara a balbucear idioteces, prácticamente me arrastró fuera de la casa, de regreso al hotel. El mismo gerente con quien había hablado antes, escuchó atentamente nuestra descripción de Carol Tibbs, pero negó rotundamente habernos visto a ella o a mí antes. Hasta llamó a las mucamas del hotel, quienes corroboraron lo que decía. ¿Cuál puede ser el significado de todo esto?, preguntó don Juan en voz alta. Parecía ser una pregunta dirigida a él mismo. Gentilmente me condujo fuera del hotel. Salgamos de este maldito lugar, dijo. Cuando estuvimos afuera, me ordenó no volver la cabeza para mirar a ver al hotel o a la iglesia en la calle de enfrente, y mantener la cabeza baja. Miré mis zapatos e instantáneamente me di cuenta de que ya no traía puesta la ropa de Carol Tibbs, sino la mía. Sin embargo, no podía recordar, por más que tratara, cuándo me había cambiado de ropa. Deduje que debió ser cuando me desperté en el cuarto del hotel. Me debí de haber puesto mi ropa en ese momento, aunque mi memoria estaba en blanco. Para entonces habíamos llegado a la plaza. Antes de que la cruzáramos para dirigirnos a la casa de don Juan, le expliqué lo de mi ropa. Movía su cabeza rítmicamente, escuchando cada palabra. Luego se sentó en una banca, y con una voz que transmitía una verdadera preocupación, me advirtió que, en esos momentos, yo no tenía manera alguna de saber lo que había sucedido en la segunda atención entre la mujer de la iglesia y mi cuerpo energético. Mi interacción con Carol Tibbs en el hotel fue solo la punta del témpano de hielo flotante. Es horrendo pensar que hayas estado en la segunda atención por 9 días, don Juan prosiguió. 9 días son solo un segundo para el desafiante de la muerte, pero una eternidad para nosotros. Antes de que pudiera protestar o decir nada, me paró con un comentario. Considera esto, dijo.
Si todavía no puedes recordar todas las cosas que te enseñé, y las cosas que hice contigo en la segunda atención, imagínate cuánto más difícil deberá ser recordar lo que te enseñó e hizo contigo el desafiante de la muerte. Yo solo te hice cambiar de niveles de conciencia, el desafiante de la muerte te hizo cambiar universos. Me sentí derrotado. Don Juan y sus dos compañeros me instaron a que realizara un esfuerzo titánico para recordar dónde me había cambiado de ropa. No pude. No había nada en mi mente. No había ni sentimientos, ni memorias. De alguna manera, no estaba totalmente allí con Don Juan y sus compañeros. La agitación nerviosa de Don Juan llegó al paroxismo. Nunca lo había visto tan trastornado. Siempre había existido un toque de alegría, de no tomarse a sí mismo en serio en lo que me decía o me hacía. Pero no esta vez. De nuevo, traté de pensar, de traer alguna luz que pudiera iluminar todo esto, y una vez más, fracasé. Pero no me sentí derrotado, una inverosímil oleada de optimismo se apoderó de mí. Sentí que todo estaba sucediendo como debía suceder. La preocupación que Don Juan expresó era que él no sabía nada del tipo de ensueño que yo había hecho con la mujer de la iglesia. Para él, crear un hotel de ensueño, un pueblo de ensueño, y una Carol Tiggs de ensueño, eran ejemplos de la destreza para ensoñar de los brujos antiguos, cuyo campo total traspasaba más allá de la imaginación humana. Don Juan abrió sus brazos ampliamente y finalmente sonrió con su usual deleite. Podemos solamente deducir que la mujer de la iglesia te enseñó cómo hacerlo, dijo en un tono deliberadamente lento. Vas a tener una tarea gigantesca para hacer comprensible una maniobra incomprensible. Ha sido un movimiento maestro en el tablero de ajedrez, realizado por el desafiante de la muerte, como la mujer de la iglesia. Ha usado el cuerpo energético de Carol y el tuyo para levantarse, para romper con sus amarras. Te tomó la palabra con tu oferta de energía gratuita. Lo que decía Don Juan no tenía ningún significado para mí, aparentemente, tenía un gran significado para sus dos compañeros brujos. Se agitaron inmensamente. Dirigiéndose a ellos, Don Juan explicó que el desafiante de la muerte y la mujer de la iglesia eran diferentes expresiones de la misma energía. La mujer de la iglesia era la más poderosa y compleja de las dos. Al tomar control, usó el cuerpo energético de Carol Tiggs, de una manera oscura y portentosa, congruente con las maquinaciones de los brujos antiguos, y creó la Carol Tiggs del hotel. Uno Carol Tiggs de puro intento. Don Juan añadió que Carol y la mujer podrían haber llegado a una clase de convenio energético durante su encuentro. En ese instante, pareció haberle llegado un nuevo pensamiento. Miró fijamente a sus dos compañeros. Los ojos de todos ellos se movían rápidamente yendo de uno a otro. Estaba seguro de que no buscaban meramente llegar a un acuerdo, sino que parecía que se habían dado cuenta de algo al unísono. Todas nuestras especulaciones son inútiles, dijo Don Juan en un tono seco y tranquilo. Creo que Carol Tiggs ya no existe. Tampoco existe ya ninguna mujer de la iglesia. Las dos se han fusionado y han volado en alas del intento, creo que hacia adelante. La razón por la cual la Carol Tiggs del hotel estaba tan preocupada por su apariencia, fue porque era la mujer de la iglesia haciéndote ensoñar a una Carol Tiggs de otra clase. Una Carol Tiggs infinitamente más poderosa. ¿No recuerdas lo que te dijo? Ensueña tu intento de mí, inténtame hacia adelante. ¿Qué quiere decir esto, Don Juan? Pregunté perplejo. Quiere decir que el desafiante de la muerte encontró una vez más su escapatoria. Agarró un viaje con ustedes. Tu destino es el destino de ella. ¿Qué significa esto, Don Juan? Significa que si llegas a la libertad, ella también llegará. ¿Y cómo va a hacer eso? A través de Carol Tiggs. Pero no te preocupes por Carol, dijo antes de que expresara mi aprensión. Ella es capaz de esta maniobra y de mucho más. Había inmensidades amontonándose encima de mí. Ya podía sentir su peso aplastante. Tuve un momento de lucidez y le pregunté a Don Juan, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? No me contestó. Me miró fijamente, examinándome de pies a cabeza. Luego dijo despacio y deliberadamente, el regalo del desafiante de la muerte consiste en infinitas posibilidades de ensueño.
Una de ellas fue tu ensueño de Carol Tiggs en otro tiempo, en otro mundo, un mundo más vasto, con un final abierto. Un mundo donde lo imposible puede ser factible. El sentimiento pendiente fue que algún día, vas no solo a vivir esas posibilidades, sino a comprenderlas. Se levantó y empezamos a caminar en silencio hacia su casa. Mis pensamientos empezaron a brotar desesperadamente. En realidad, no eran pensamientos sino imágenes. Una mezcla de memorias de la mujer de la iglesia, y de Carol Tiggs hablándome en la oscuridad, en el cuarto del hotel de ensueño. Un par de veces estuve a punto de condensar esas imágenes y llegar a la sensación de mi persona usual, pero tuve que pararlo. No tenía energía para tal tarea. Antes de que llegáramos a su casa, don Juan se detuvo y me miró de frente. Me escudriñó cuidadosamente una vez más, como si estuviera buscando señales en mi cuerpo. Me sentí entonces obligado a aclarar algo en lo que yo creía que él estaba mortalmente equivocado. Estuve con la verdadera Carol Tiggs en el hotel, le dije. Por un momento, yo también pensé que era el desafiante de la muerte, pero después de una evaluación cuidadosa, no puedo sostener esa creencia. Era Carol. De una manera extraña y pavorosa, ella estaba en el hotel, de la misma forma que yo estaba en el hotel. Por supuesto que era Carol, don Juan dijo con gran fuerza. Pero no la Carol que tú y yo conocemos. Esta era la Carol de ensueños, como te dije, una Carol hecha de puro intento. Tú le ayudaste a la mujer de la iglesia a hilar ese ensueño. Su arte fue hacer de él una total realidad. Ese es el arte de los brujos antiguos, la cosa más temible que uno puede imaginar. Te dije que ibas a recibir la máxima lección sobre el ensueño, ¿no es así? ¿Qué cree usted que le pasó a Carol? Pregunté. Carol Tiggs se fue, contestó. Pero algún día vas a encontrar a la nueva Carol Tiggs, la del cuarto del hotel de ensueño. ¿Qué quiere decir con que se fue? Se fue del mundo, dijo. Sentí una oleada de nerviosismo en mi plexo solar. Me estaba despertando. Mi conciencia de ser empezaba a hacerme familiar, pero no tenía completo control de ella todavía. Aunque ya había empezado a romper la niebla del ensueño, la ruptura empezó como una mezcla entre no saber lo que estaba pasando y la frenética sensación de que lo inconmensurable estaba a la vuelta de la esquina. Debí de haber tenido una expresión de incredulidad, porque don Juan añadió en un tono enérgico: esto es ensoñar. A estas alturas deberías saber que sus transacciones son finales. Carol Tiggs se fue. ¿Pero a dónde cree que se fue, don Juan? ¿A dónde se fueron los brujos de la antigüedad? Te dije que el regalo del desafiante de la muerte fueron infinitas posibilidades de ensueño. No quisiste nada concreto, así que la mujer de la iglesia te dio un regalo abstracto, la posibilidad de volar en alas del intento.